Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, viernes 12 de abril del año 2019, dedicado a hablar de diferentes temas del acontecer de nuestro país. Y evidentemente esta mañana hablaremos un poco sobre el traspaso de mando presidencial, un tema que ha generado reacciones, discusiones, posicionamientos, reuniones entre diversas instancias involucradas, Asamblea Legislativa, Cancillería, representantes del presidente electo. Entonces vamos a platicar un poco sobre eso, qué significa. Y es un gusto para mí recibir a Eduardo Calix, jefe de protocolo de la Asamblea Legislativa. Buenos días, Eduardo, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar aquí con ustedes y una vez más agradecido por la invitación. No, a usted por tomar la invitación y acompañarnos en este set y estar con nuestra audiencia platicando un poco sobre este tema que ha generado reacciones desde marzo, que se hizo el primer planteamiento de las personas delegadas del presidente electo, la Comisión de Cancillería y el devenir de esto hasta una reunión que se sostuvo ayer por la mañana en Asamblea Legislativa entre representantes de estas tres partes. Ya vamos a hablar sobre la reunión en particular, Eduardo, para que nos comentes de la perspectiva o desde la postura de la Asamblea Legislativa sus atribuciones y sus compromisos adquiridos. Pero antes se utiliza mucho el concepto traspaso de mando, ceremonia de traspaso de mando, toma de posesión, pero empecemos con algo muy conceptual, pero creo que vale la pena para hacer las distinciones pertinentes, Eduardo. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Es traspaso de mando? ¿Es una toma de posesión? ¿Son sinónimos o si hay diferencias, qué les distingue? Lo que pasa es que son dos conceptos distintos en una misma temática. ¿A qué voy? A que lo que vamos a presenciar, y por constitución y mandato constitucional así se denomina, es una transmisión del mando presidencial. Por supuesto, eso está aparejado de lo que es previo a la transmisión del mando presidencial, la toma de protesta. El artículo 235 de la Constitución es muy claro al decir de que cualquier funcionario civil o militar previo a tomar sus funciones debe tomar protesta ante las instancias correspondientes a fin de que jure respetar la Constitución y las leyes de la República y someterse a ellas. Y en ese sentido es que el 131, numeral 14, dice que para poder, que la Asamblea tiene como atribución el tomar la protesta a los ciudadanos que conforme la ley ejercerán las funciones de presidente y vicepresidente constitucional de la República. Eso es básicamente, Carlos, lo que nosotros vamos a presenciar el 1 de junio. ¿Por qué el 1 de junio? Porque la Constitución dice que es el 1 de junio cada 5 años. Sí. Y es ahí a donde la Asamblea, a través de sus atribuciones, se constituye en pleno a través de una sesión solemne y le da precisamente posesión al presidente y vicepresidente de la República, tomándoles previamente la protesta. Por eso se denomina acto de traspaso del mando presidencial, porque obviamente va a haber un traspaso del mando presidencial y lo simboliza la imposición de la banda presidencial, y podemos hablar del mismo concepto o de la misma cosa si decimos toma de protesta. Digamos, básicamente estamos hablando de situaciones idénticas, solo que en un marco que usted denomina la transmisión de este traspaso de mando, que es el acto particular con el cual se desarrolla en función protocolaria, pero sobre todo por las disposiciones constitucionales así establecidas, Eduardo. Y hay algo adicional, Carlos. La transmisión del mando presidencial, si bien es cierto, es la ceremonia principal la que la identifica, también tiene aparejado un programa general. Sí. Y ese programa general son días previos, durante y días después de la ceremonia. Por eso es que todo el evento en sí se llama transmisión del mando presidencial, que es a lo que nosotros estamos concentrados preparar desde que se invitan a las diferentes
a los diferentes países con los que se mantienen relaciones diplomáticas y también a los diferentes organismos y sectores internacionales y también a los diferentes sectores de la vida nacional en el país, a donde todos participan precisamente del evento principal. Vamos a hablar más adelante un poco, Eduardo, qué significa en actividades logísticas, qué implica el montaje y la organización de este evento. En definitiva es un evento, pero tiene un realce simbólico, pero también constitucional, por lo que esto implica el 1 de junio. Pero antes de esto, ¿cuáles son las instancias responsables de este acto como tal, de esta transmisión en el traspaso de mando entre estas instancias que se involucran según las normativas que dispone el marco legal salvadoreño? Carlos, efectivamente todo lo que nosotros vamos a hacer y lo que estamos haciendo y lo que va a suceder está implícito en la ley. No vamos a inventar absolutamente nada, ya todo está dicho en la ley. Y qué bueno que El Salvador es uno de los pocos países que todavía que mantiene un sistema de leyes que tienen que ver con el protocolo y el ceremonial de Estado y el ceremonial diplomático a nivel de decreto legislativo. Es uno de los pocos países, y yo me atrevería a decir el único, que tiene un decreto legislativo sobre protocolo y ceremonial diplomático. ¿Por qué? Porque ahí está precisamente las atribuciones, el mandato, las obligaciones y los requisitos que se deben observar precisamente para este tipo de ceremonias, que se hizo allá por 1996 con el objeto de que precisamente gobierno tras gobierno, administración tras administración, no tuviera problemas en identificar qué cosas se tienen que hacer en este tipo de ceremonias y de eventos de trascendencia nacional, de gran trascendencia nacional, para precisamente evitar improvisar, que ya todo está ahí y que no se diga después ¿y qué se hizo en el pasado? O quiero hacer esto, o le quiero agregar tal cosa. No, ya todo está dicho. En ese sentido, esta ley nos dice que previo a lo que es los eventos o la ceremonia de transmisión del mando presidencial se debe de conformar una comisión organizadora que está constituida tanto por el gobierno saliente como por el gobierno que va a ejercer las funciones administrativas del Ejecutivo a partir del 1 de junio. Y existe un tercer elemento también, y este tercer elemento es la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque es la Asamblea Legislativa la que le debe tomar protesta a los nuevos funcionarios que van a desempeñar los cargos de presidente y vicepresidente de la República. No debe de faltar. Y es ahí a donde esta ecuación es la que se constituye en una comisión organizadora y lleva adelante precisamente todas las incidencias que tienen que ver con la preparación, con la logística, con el tema de la creación de comisiones organizadoras, el tema del presupuesto, el lugar a donde se va a hacer la mejor hora, el tema de los invitados y por supuesto las comodidades y seguridad y demás eventos que se llevan a cabo en este tipo de programas. Eduardo, ¿qué tanto este acto como tal de la transmisión del mando presidencial también ha estado marcado mucho por la costumbre? Mucho del derecho, derecho diplomático y sus distintas ramas, se ha marcado tanto por la disposición legal, pero como la costumbre misma, que se termina convirtiendo en ley en las prácticas acá. ¿Por qué lo consulto? Por ejemplo, si la costumbre marcaba que el lugar donde se solía identificar en los últimos años de la transmisión del mando presidencial fuera en CIFCO o en la Feria Internacional, en esta ocasión se entiende como parte de la costumbre que el presidente electo puede disponer el lugar donde esto se hace. O sea, ¿esto es parte de la costumbre como tal o es un asunto que se ha ido construyendo en función de algunas disposiciones de casos? ¿Cómo podemos entender esto? Mira, Carlos, lo que pasa es lo siguiente. Por lo general, la comisión organizadora, que está conformada por estas tres instituciones, como te he dicho, y los personeros del presidente electo, se reúne previamente y toma a bien llevar adelante un proceso de consultas y además de eso, el conocer cuáles son las diferentes necesidades y requerimientos que necesita el presidente electo. Obviamente no hay nada que diga a dónde se debe de hacer precisamente un acto de transmisión del mando presidencial. Y eso cambia
y se modifica conforme también así van apareciendo a lo largo de los años diferentes escenarios o infraestructuras o lugares que pueden ser propicios para eso. Antes no teníamos, por ejemplo, el tema de CIFCO. Se hacía, por supuesto, en otros lugares, como estadios o como, por ejemplo, el Gimnasio Nacional. El Gimnasio Nacional era prácticamente el escenario de usos múltiples para una gran cantidad de eventos. Ahí tuvimos inclusive Miss Universo en 1975. En ese sentido, aparecieron otros escenarios y ahora precisamente tenemos posibilidades de escoger. Sin embargo, una de las opiniones más respetadas en este caso es lo que el presidente electo así desee, pero siempre y solo siempre que medie lo que ya nosotros hemos requerido en su momento, que es la solicitud que el presidente electo hace a través de la comisión organizadora o por sí, en el sentido de que se envíe por los conductos de canal oficial a la Asamblea Legislativa el hecho de que se quiera hacer la toma de posesión en un determinado lugar, Carlos. ¿Por qué? Porque por lo general, y volvemos a la Constitución, el artículo 122 te dice que la Asamblea Legislativa sesiona y trabaja en la capital. ¿Dónde trabaja en la capital? ¿Cuál es la casa de la Asamblea Legislativa? Obviamente es el Salón Azul para poder llevar adelante sus sesiones ordinarias, extraordinarias o solemnes. Y en ese sentido, cuando se requiere salir de ahí, entonces se pide el permiso correspondiente a la Junta Directiva, porque es la Junta Directiva la que lleva y ejecuta todas las providencias necesarias de lo que corresponde el trabajo de la Asamblea Legislativa, así como frente a las demás instituciones de gobierno. Tengo que hacer la pausa, Eduardo, pero al regresar hablemos un poco de la reunión que se tuvo ayer en el seno de la Asamblea Legislativa entre estas partes, Cancillería, Asamblea Legislativa, representantes del presidente electo, para que nos comente un poco cuáles fueron los temas, a qué acuerdos o cuándo serán las próximas reuniones y las disposiciones que ahí se verán. Regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Seguimos platicando de la sesión solemne, transmisión del mando presidencial con Eduardo Calix, jefe de protocolo de la Asamblea Legislativa. Ayer, Eduardo, se tuvo una reunión en la Asamblea Legislativa entre representantes de Cancillería, representantes de la Asamblea Legislativa y también representantes del presidente electo. En primera instancia, ¿cuál fue la agenda? ¿Cuáles fueron los temas que se discutieron ahí? Bueno, mira, básicamente los temas que se discutieron fue cómo nosotros podíamos entendernos entre las tres partes precisamente que conforman la comisión organizadora para poder reanudar las conversaciones y el diálogo tendiente a poder llevar adelante las etapas de preparación de la toma de posesión. En esa forma es que nosotros invitamos al gobierno saliente y al gobierno entrante a tener una sesión de trabajo ahí en la Asamblea Legislativa y ha pedido también de que la Cancillería en su momento nos pidiera el que facilitáramos un poco la discusión que de alguna manera se había visto un poco aletargada y enturbiada en días pasados, y eso no había permitido avanzar en las preparaciones de la toma de posesión. Hay un asunto, Eduardo, perdón que le interrumpa, pero por lo que menciona, entonces el canciller de la República se puso en contacto, por lo que me acaba de decir, con el presidente de la Asamblea Legislativa para que interpusiera sus buenos oficios para esto, digamos, ¿fue así? Es correcto, de manera de que acuérdese que la misma Constitución dice de que si bien es cierto los órganos de Estado son independientes entre sí, también debe haber colaboración entre ellos. Y esa fue parte de la colaboración que en interórganos nosotros con todo gusto pusimos a disposición con tal que pudiéramos avanzar en lo que son estos preparativos. Sí. Y por supuesto, la idea era de que todos tuviésemos a bien escucharnos, el poder saber cuáles eran las sensibilidades, qué era lo que podíamos nosotros modificar,
determinar qué era lo que podíamos, en qué habíamos avanzado, qué falta por hacer. El tiempo corre, Carlos. Claro, y como claro. el tiempo es taxativo en el entendido de que ya hay una fecha preestablecida para llevar a cabo esto y se nos está acercando rápidamente, pues obviamente teníamos que empezar a trabajar para entender qué era lo que estaba pasando. Eso fue lo que logramos hacer ayer y tuvimos, dentro de un clima extremadamente cordial, una sesión de 2 horas de trabajo a donde pues tú conoces ya los resultados. Logramos establecer ya una agenda preparatoria. Ya vamos a seguir trabajando de cara a establecer aquellas pendientes que se tienen todavía y ya el detalle de todo lo que viene, que es precisamente conforme el lugar, conforme la ceremonia, conforme los invitados, empezar a construir los escenarios, empezar a dilucidar todos los detalles que la escenografía en sí nos representa. Es un reto y no es fácil porque hay cualquier cantidad de cosas que se tienen que observar. No solamente es lo que la gente mira ya bien bonito cuando es el día, sino que lo que implica por atrás esa gran cantidad de detalles. Los grandes detalles en estas cosas nunca se olvidan, Carlos, pero los pequeños detalles son los que te echan abajo un gran evento. Y por eso es importantísimo no descuidarlo y estar día a día poniéndole énfasis a aquellos pequeños detalles que de alguna manera están presentes en este tipo de eventos siempre. Es ahí a donde se conforman comisiones y esas comisiones son las que velan por precisamente el buen desarrollo de todas las responsabilidades que se tienen. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos, como te dije, de la transmisión del mando, estamos hablando de un programa general que empieza prácticamente desde el 30 de mayo con la llegada de todas las misiones diplomáticas. Ahí hay que ir al aeropuerto, atender a las misiones, ponerse de acuerdo con CEPA, ver precisamente con Migración y Aduanas cómo facilitar el ingreso de todos los visitantes, el transporte que les va a llevar del aeropuerto precisamente hacia el lugar de alojamiento y durante su estadía, el alojamiento, las cortesías, cumplir con el programa, entrega de credenciales, porque se entregan credenciales porque, para precisamente acreditarse ante este evento, y obviamente el día de la ceremonia, que el día de la ceremonia hay que llevar a toda esa gente, darles las mínimas condiciones de comodidad, las exigencias de seguridad. Cada país tiene sus propias exigencias de seguridad y conforme el nivel de la persona que va a representar al país, así son de difíciles o complicadas esas exigencias y hay que cumplirlas. Acuérdate que desde que pone un pie un mandatario de otro país en nuestro país es responsabilidad nuestra la seguridad y la libre circulación de esta persona y de su comitiva por los lugares a donde ha sido ya convocado. Toda esta serie de eventos que usted me describe, Eduardo, son las tareas que tiene esta comisión organizadora de la transmisión del mando presidencial. Solo para efectos que lo tenga claro nuestra audiencia, es esta comisión que está encargada de la transmisión del mando presidencial, comisión organizativa o organizadora de esto, ¿la conforman quiénes directamente y en función de qué? Por ejemplo, en función de hay acuerdos ejecutivos, hay un acuerdo legislativo sobre esto y en función de lo que ayer platicaron ya vino una asignación de tareas. Por ejemplo, estas personas de Cancillería se dedican a esto, estas personas del presidente electo se dedican a aquello, la Asamblea Legislativa se dedica a esto, para que pueda quedar claro. Básicamente, en función de la reunión de ayer, lo que se logró con la reunión de ayer fue precisamente que ya ambas la comisión organizadora, a través de ambas representaciones, tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante, y en lo que le corresponde a la Asamblea Legislativa, nos pongamos de acuerdo para poder ya distribuir funciones. No pusimos ahí quién es responsable de cada cosa, porque quien lleva adelante, y ya lo vienen trabajando, independientemente de que se había suspendido el diálogo, se venía trabajando individualmente en cada cosa, es lo que tanto el gobierno saliente provee por ser el gobierno saliente y tener las riendas del Ejecutivo hasta el 31 de mayo, como precisamente la colaboración de la representación del presidente electo y lo que nosotros podamos apoyar. En ese sentido, la comisión organizadora tiene no menos de 9 comisiones de trabajo
que tienen que ver con el tema que te decía, recibimientos, alojamiento, alimentación, transporte internacional, transporte interno, accesos, acreditaciones, seguridad, protocolo, el tema de primeros auxilios, el tema que tiene que ver con comunicaciones, acreditaciones de medios de prensa, el tema de portación de armas, etcétera, 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 etcétera. Por toda esta serie de pasos y actividades, Eduardo, esto requiere bastantes semanas, si no es que meses para hacerlo. Lo voy a plantear de esta forma, un poco por la experiencia que usted ha trabajado en este ámbito, por la experiencia comparada a lo que se da en otros países. ¿Hay un tiempo más o menos promedio para organizar este evento con las características que requiere, con los dispositivos, con los detalles que esto requiere, sobre todo pensando que vienen jefes de Estado o jefas de Estado de otros lugares del mundo, traen sus equipos de avanzada en materia de seguridad para pues establecimiento de más prensa y demás? ¿Cuánto más o menos un tiempo aproximado para organizar esto adecuadamente? Bueno, en la costumbre, en nuestro medio, en nuestros países, sobre todo aquellos países que solemos invitar misiones especiales para este tipo de ceremonias, porque no todos los países invitan jefes de Estado o países amigos a su ceremonia. Estados Unidos es uno, no invita a ningún país. Y eso es obvio, pues Estados Unidos tiene relación con 190 países. Imagínate el poder de alguna manera, tener que atender esa gran cantidad de jefes de Estado, obviamente es prácticamente imposible. Entonces, la idea es que para nosotros que sí tenemos esa costumbre, esto se desarrolle con un mínimo de 45 a 60 días. Okay. Eso es lo que se estila. Por supuesto, si hay más tiempo, mucho mejor. Claro. Pero a lo que voy es que tenemos una fecha establecida. Si tuviésemos 30 días, en 30 días lo debemos sacar, Carlos. Si tuviéramos 15 días, en 15 días deberíamos de sacarlo. Por supuesto, no sería con la misma pomposidad, si lo queremos llamar así, eso quiere decir con preparación detallada, no sería con la misma complejidad, no tendríamos posibilidad de invitar a todo el mundo, pero se tendría que hacer la ceremonia. Eso es de todo lo último que se tendría que pensar. Tengo que hacer la pausa, Eduardo, pero al regresar también hablemos un poco lo que significa en materia financiera esto, porque puede ser a disposición de la Asamblea Legislativa si requiere a través del órgano ejecutivo una reasignación de fondos. ¿De cuánto va a ser? Ayer se mencionaba que no debe de pasar de lo que significó para la toma de posesión del actual presidente Salvador Sánchez Serén, según disposición del presidente electo. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea Legislativa en esto? ¿O proviene del órgano ejecutivo si hay una reasignación de fondos? La Asamblea lo aprueba como un decreto legislativo, para que pueda quedar claro a la audiencia este tema. Regresamos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Antes de seguir platicando con Eduardo Calix, jefe de protocolo de la Asamblea Legislativa, vamos a establecer un enlace en microondas con Jorge Trillo, quien se encuentra en este momento en Soyapango, Carretera de Oro, porque hay una protesta de habitantes de la colonia Santa Eduviges que han cerrado la calle por falta de agua. Vamos entonces a ese enlace con Jorge Trillo. Buenos días, Jorge, adelante. Hola, muy buenos días, Carlos. Así es, estamos sobre la Carretera de Oro, específicamente a la altura de la urbanización Montes 4, para que se ubiquen un poco mejor también nuestros amigos televidentes, pues adelante del centro comercial que se encuentra a un costado de esta carretera. Vamos a mostrarles de inmediato pues en las imágenes. Vemos ahí a los residentes de la colonia Santa Eduviges que se encuentran acá manifestándose en contra de una asociación que es la que maneja el servicio de agua en su colonia. Ellos aseguran que el servicio es irregular, que la reciben 1 o 2 veces al mes, máximo 3, y que la reciben únicamente durante 1 hora. Y además pues tienen que pagar un recibo de prácticamente $7 al mes, por lo que ellos están solicitándole a ANDA que sea esta institución quien directamente le brinde el servicio para ya no tener, pues según ellos, más inconvenientes de este tipo. Aseguran que ya han iniciado el trámite desde hace algunos meses, pero que no reciben una respuesta favorable. ¿Cuál es el resultado de esta medida? Como siempre lo sabemos en nuestro país, prácticamente pues una afectación al tráfico vehicular, bastante complicada la situación
sobre esta zona. Básicamente pues el tránsito vehicular se encuentra parado. Vemos pues a los automovilistas que prácticamente han apagado los motores y han optado por quedarse estacionados en este lugar, algunos pues preocupados por la situación del trabajo, porque van a llegar tarde a sus trabajos y esto podría implicar descuentos. Vemos también varios camiones, el transporte colectivo también pues estacionado sobre la carretera. Como decíamos, un verdadero caos prácticamente en la carretera de Oro en todos los sentidos, tanto pues buscando San Salvador como también pues en el sentido contrario, prácticamente pues los 4 carriles bloqueados acá sobre la carretera de Oro. Muchas personas pues han decidido bajarse de las unidades del transporte colectivo y caminar para poder llegar de alguna forma más rápida a su sentido, a su destino. Entendemos que ellos están esperando a que representantes de ANDA se acerquen al lugar y puedan dialogar con ellos. Se encuentra acá la Policía Nacional Civil, pero poco ha podido hacer para pues que habiliten esta carretera, pues ellos aseguran que no se van a mover hasta que ANDA les dé una respuesta favorable. Así la situación, Carlos, hay que hacer el llamado ya a los automovilistas para que busquen rutas alternas, porque la situación pues es bastante complicada. Perfecto, Jorge, muchas gracias, muy amable por tu reporte de lo que está ocurriendo en este momento en la carretera de Oro por esta protesta y cierre de calle, como usted lo puede ver en pantalla, de miembros de la colonia Santeduviges que demandan acceso al agua. Gracias, Jorge, muy amable por tu reporte. Esta nota se va a ampliar en la próxima emisión de Teleprensa. Bien, entonces, Eduardo, esta es parte de la cotidianeidad de la vida salvadoreña, pero también la necesidad del agua es algo muy claro, muy evidente, y la necesidad en este caso de reacción de ANDA por la demanda que tienen estas personas, y evidentemente al hacer estos cierres tiene implicaciones en la movilidad de las personas que van en diferentes tramos de la ciudad. Pero bueno, estaremos a la expectativa de lo que ocurra en el transcurso de las horas en ese lugar. Regresando un poco al tema que estamos platicando, Eduardo, ahora, en el caso de la Asamblea Legislativa hay un carácter, una atribución que puede ser de carácter financiero, es decir, a través de la decisión de aprobar una reasignación de fondos. Si el órgano ejecutivo, me refiero, acuerda una reasignación de fondos para delegar a esta tarea, a esta acción en particular, ¿qué hace la Asamblea Legislativa? A través de la Junta Directiva se va a llevar un decreto, se aprueba. ¿Por qué es necesario, importante conocer esto? Por el tema de los fondos. La gente se preguntará, bueno, hacer este tipo de eventos requiere un uso excepcional, cuando me refiero a excepcional, de una cantidad de dinero para esta tarea en específico, más por la descripción de actividades que eso implica, Eduardo, como nos lo describía en el segmento anterior. En ese caso, ¿qué hace la Asamblea Legislativa respecto a esto? Y proviene directamente del órgano ejecutivo de cuánto va a ser el monto que implica o que ascendería este tipo de eventos. Y tú lo has dicho, Carlos, esta es una evento que requiere precisamente de acciones extraordinarias, porque sucede una vez cada 5 años. No es algo que tú puedes de todas maneras programar desde 5, 3 o inclusive un año antes, porque precisamente primero no sabes cómo va a ser el resultado electoral, y dependiendo del resultado electoral, así van a ser las demandas y necesidades que presente el gobierno que viene a tomar las riendas del país a partir del 1 de junio. En ese sentido, como esto tiene que llevar un ceremonial y un andamiaje de preparación de excepción, sí, es que se tienen que incurrir en gastos, y eso depende del lugar a donde también se haga. Así, si el lugar no tiene mayores facilidades, al hacer el reconocimiento necesario y indispensable para saber cómo vamos nosotros a disponer el montaje y la escenografía del lugar y a dónde van a quedar ubicados los diferentes sectores invitados, así tenemos nosotros que disponer precisamente de recursos que permitan construir este andamiaje y esta escenografía. Es ahí a donde también es importante saber a quienes se les debe de dar cortesías, por razones de que por la reciprocidad internacional nosotros debemos corresponder como también nos tratan fuera en el exterior, y disponer de recursos para poder darles mínimas cortesías a los jefes de Estado o vicepresidentes o miembros de la realeza que puedan venir presidiendo misiones. Eso requiere también de vehículos, eso requiere de autobuses, eso requiere de credenciales, eso requiere de máquinas de seguridad, eso requiere de una gran cantidad de factores que, por supuesto, por excepción se tienen que provisionar y que quedan después a disposición de las diferentes entidades del país. Eso es lógico y así se ha hecho. Inclusive,
una de las razones por las cuales también se hacía en Cifco es porque cuando se hizo por primera vez, se hizo en el anfiteatro, que era antes ese anfiteatro un jaripeo. Y ese jaripeo servía para traer cantantes, si tú te recuerdas, a las ferias internacionales y para hacer rodeos y demostraciones agropecuarias. Era inclusive un redondel de tierra que no tenía mayor cosa. Ahora, con la inversión que se hizo allá en 1999, prácticamente se ha pagado esa inversión 100 veces, con todo lo que ahora le ha servido a Cifco, esa alquiler y además disposición de esa infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Sí. Indistintamente que sí es una inversión, se tiene que erogar gastos, una de dos. Se provee por parte del Ejecutivo, si es que el Ejecutivo previó en su momento tener una disponibilidad extraordinaria para ello, o se le solicita a la Asamblea Legislativa una reasignación de partidas precisamente para cubrir excepcionalmente los gastos que genera la toma de posesión. Es muy probable que esta segunda opción que menciona Eduardo ocurra, porque así fue con el caso de la toma de posesión de Salvador Sánchez Serén. Es correcto, y eso no es nada es parte del extraordinario, usual, eso no es nada raro, eso es lo que pasa, y porque muchas veces, como te repito, hasta que ya conocemos los requerimientos inmediatos de cómo vamos a llevar adelante el evento, así se tienen que disponer los recursos y se tienen que erogar gastos. Lo único que entiendo de la reunión también ayer y que se conoció por medios de comunicación, Eduardo, es que el representante del presidente electo sí manifestaba que era una decisión del presidente electo que no sobrepasara la cantidad con la cual se hizo también la toma de posesión de Salvador Sánchez Serén. Digamos, si estamos hablando de monto, estamos hablando entre entre 900,000 y $1,400,000. Estamos hablando aproximadamente eso, o ya estaba un monto establecido, no va a pasar de esta cantidad. No, bueno, obviamente eso lo conocimos el día de ayer, sí, que fue una de las peticiones que se nos hizo por parte de la representación del presidente electo. Nosotros queremos hacer algo que sea también digno, solemne, bonito y austero. El Salvador se ha caracterizado siempre por hacer las cosas y hacerlas bien, Carlos. No es jactancia, es simplemente que nosotros somos realmente previsores en lo que corresponde, dependiendo del evento que se está llevando a cabo, los detalles que no deban de faltar. ¿Por qué? Porque el país es el que está en vitrina, porque el país es el que en ese momento acapara la atención de toda la comunidad internacional. A la medida que también el gobierno ha generado un cambio en lo que ha sido lo tradicional en el país, así también la gente va a estar a la expectativa de qué es lo que se promete con este cambio, a la expectativa de lo que diga el nuevo presidente en su discurso de toma de posesión. Entonces es obvio que tenemos que tener una escenografía, que tenemos que tener un montaje, que tenemos que tener un ceremonial que sea adecuado para eso. Y no podemos de ninguna manera, so pretexto de ser también muy, muy austeros, hacer que el país quede maltrecho o de alguna manera en un bochorno internacional y se comprometa la dignidad del Estado con eso. No, hay que invertir en eso. Y yo creo que es imperativo y es importante que sin gastar de más, logrando obtener la mayor cantidad de recursos de lo que nosotros ya tenemos en cada una de las dependencias de gobierno, podamos nosotros también llevar adelante lo que nos falte con dignidad y con solvencia. Además de esta solicitud que se hizo por parte del presidente electo y a través de su representante, ¿hubo otra serie de solicitudes o peticiones sobre la configuración misma del acto, del trabajo de la comisión organizadora? Sí, obviamente tuvimos otros requerimientos, tuvimos otras necesidades, advertimos de otras cosas que también es importante conocer al seno de la comisión organizadora. Inclusive una de ellas fue el que se nos había dicho de que se llevara a cabo la ceremonia a las 3 de la tarde. Sí. Eso tiene algunas implicaciones que las tuvimos que discutir al seno de la comisión, como por ejemplo lo que corresponde, las implicaciones legales que eso tiene y las implicaciones en la práctica, porque en el tema, por ejemplo, de la ceremonia como tal, a las 3 de la tarde, tú no me dejas mentir. Esa época, y ya lo estamos atestiguando, es una época en la que comienza a llover frecuentemente y generalmente llueve del mediodía a abajo en nuestro país y por la noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que prever
que si llueve, obviamente se nos desluce tremendamente el acto. Sí. Y si no llueve, a esa hora, 3 de la tarde, pega el sol con una intensidad enorme y la gente estaría extremadamente incómoda. Hay que toldear prácticamente toda esa plaza, lo que genera costos que podemos nosotros ahorrarnos también de hacerlo también en la mañana, porque la posición del sol es otra. O sea, hay una cantidad de factores que ahí discutimos en la reunión, e inclusive ellos dijeron, es cierto, es mejor hacerlo también lo más temprano posible, porque hay que prever que ese día es un día muy pequeño, sobre todo para el presidente electo se vuelve un día extremadamente pequeño, porque tiene una gran cantidad de actividades que cubrir durante ese día, ya en su carácter de presidente de la República. Y entonces, si tú le pones primero la ceremonia de transmisión, la juramentación y su discurso, y eso nos va a llevar fácilmente 2 horas, en las movilizaciones, traslados, el lugar, etcétera. Y luego se tiene que desplazar a juramentar a su gabinete de gobierno. Sí. Se tiene que desplazar a recibir el saludo de las comisiones especiales que vienen de fuera, a atender a los jefes de Estado que en su momento hayan venido en merecimiento de su investidura. Y luego de eso, por la tarde atender medios, si quiere atender medios, o si no, simplemente hacer otras actividades que le demande ya su alto cargo. Se acabó el día. Entonces, si empezábamos desde las 3 de la tarde, se haría un día, ni siquiera tuviera posibilidades de llevar a cabo la mitad de las cosas que sí pudiera hacer durante el día si se lleva a cabo en la mañana. Y por eso se ha dispuesto ver la posibilidad de hacerlo en la mañana. Esa es la propuesta que hemos hecho a la Junta Directiva, y la Junta Directiva tendrá que decirnos sí, no, o vamos adelante con la hora. Es decir, la propuesta de modificación del horario, ¿esto fue desde la Asamblea Legislativa, desde la Cancillería o cómo? Eso fue una propuesta que hicimos nosotros en la Asamblea Legislativa, y tuvieron a bien ellos acordar para que podamos elevarla al seno de la Junta Directiva. Perfecto. Bueno, Eduardo, quiero darle las gracias por haberme acompañado, darnos esta descripción de esta serie de eventos, lo que implica a nivel institucional, administrativo, financiero y logístico, y con el transcurso de los días pues se conocerán más detalles. Entiendo que habrán reuniones la próxima semana o posterior a las vacaciones, o porque el tiempo apremia se desarrollarán reuniones en este periodo vacacional. Van a haber reuniones en este periodo vacacional y nos vamos a volver a reunir como comisión organizadora el próximo lunes 22, si no me equivoco, de abril, para conocer cómo hemos venido avanzando. Perfecto, gracias Eduardo, muy amable, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto por habernos acompañado y darnos esta serie de detalles y elementos a tener en cuenta en la transmisión del mando presidencial. Permítanos una pausa, continuamos con más.